Hoy en Equestrian Sounds, episodio número 49, hablo con alguien que lleva tiempo haciendo algo que me parece necesario y valiente a partes iguales. Ella es Marina de Alfonso. Ella es psicóloga y decidió especializarse en algo que muy poca gente ha explorado en serio: la psicología de la equitación. No la psicología del caballo, sino la psicología del jinete. ¿Por qué algunos perseveran y otros se van? ¿Qué papel juega la influencia social en cómo montamos? ¿Y por qué en la equitación la motivación extrínseca pesa más de lo que creemos? Muchas veces Marina montas, comparte sus hallazgos en redes bajo el nombre de Marina Psico- como Marina Alfonso, Psicología y Equitación. Y en esta conversación va más allá de los datos. Habla de incoherencias en nuestra práctica, de la necesidad de construir una forma de aprender más científica y más ética, y de lo que espera ver en el mundo dentro de 10 años. Una charla, una conversación que nos invita a mirarnos a nosotros mismos con la misma curiosidad con la que miramos a los caballos. Bienvenida Marina a Equestrian Sounds, podcast número 49. Muchas gracias. Vale. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Equestrian Sounds. Ya estamos casi en el Ecuador, en el episodio número 49. Hoy estoy conectando con Marina de Alfonso. Ella es Marina Psico, _ en sus redes sociales, en Instagram, que ha dado mucho bombo y platillo a su TFM y su TGFG sobre la psicología en la equitación. En su feed de Instagram pone psicología para jinetes y amazonas, psicóloga para jinetes y amazonas, caballos, salud y análisis de conducta. Yo le he seguido un poco en las redes, veo sus stories, el bombo que le ha dado. Ha estado ahora recientemente en el Simposio de Equitación de Huelva. Creo que, bueno, estas generaciones jóvenes, ¿no?, que están haciendo cosas por la equitación, por el mundo de los caballos, donde juntas bienestar del caballo, bienestar de la persona, entorno, creo que vienen muy potentes para realmente hacer un cambio a un sector que, bueno, que es interesante. Así que bienvenida a este humilde espacio de Question Stouts, Marina, y ¿qué tal estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí conversando y bien, muy bien, como siempre, con muchas ganas de divulgar, aportar y joder, que todo lo que sea mover conocimiento en el mundo del caballo, pues nos hace falta, desde luego. Antes de empezar, quiero compartir algo que me hace especial ilusión. Este episodio cuenta con el apoyo de HETI, Horse Education Therapies International, que es una organización que lleva años trabajando para que los servicios asistidos con equinos se desarrollen con rigor, ética y respeto hacia los caballos y las personas. Yo, personalmente, soy miembro de HETI desde el 2019 y forma parte de mi camino profesional. Por eso me alegra especialmente poder contar con su apoyo para este podcast. Si aún no conoces a HETI o estás pensando en unirte, los nuevos miembros tienen 3 meses de acceso gratuitos. Y así que encuéntralos en hetifederation.org. Y ahora sí, empezamos esta charla con Marina. Disfrutarlo. Para eso estamos aquí ya 49 episodios. Y estás en La primera pregunta: ¿cuál fue tu motivación, curiosidad por el mundo de la equitación o estar con caballos? Pues creo que como muchas niñas y quizás niños también de mi edad, bueno, de cuando éramos pequeños y tal, pues yo sobre los, no sé qué decirte, 7 8 años, consumía las típicas series, típicas películas y demás de Hannah caballos. Montana. Hannah Montana, No, el No, Club de la Herradura, el Club de la el Herradura, mítico, eso. No me salía, el Club de la Herradura. basiquísimo. Y nada, y tras mucho dar la turra a mis queridos padres, llegó un momento que ya se cansaron de mí y accedieron. Y fue uno de los mayores errores de su vida y tal vez aciertos, pero la cantidad de tardes que estuvieron que comer en la hípica por eso, pues no se las quita nadie. Así que fue un poco por eso. Qué guay. Pues creo que es un denominador común de bastante de las entrevistas y en la motivación esa, creo que, bueno, en las series, la imaginación esa de estar con caballos, creo que está ahí, ¿no? Y siempre, ¿no? Te acercas con esa idea y luego pasan los centros ecuestres y aparece otra cosa, o es otra cosa, o a veces no, a veces lo mismo, ¿no? Pero bueno, depende de los espacios donde estés. Bueno, eso da pie a la siguiente pregunta, que es una pregunta un poco difícil, porque es como
escoger, ¿no? ¿Con qué caballo o caballos has tenido una relación más estrecha o has sentido más o hayas dicho o no si tienes un caballo tuyo de propiedad que tengas esa tenencia, ¿no? Esa responsabilidad del cuidado con ese caballo que tengas como un feeling más especial? Pues efectivamente es una pregunta muy compleja. O sea, tengo una respuesta muy clara, pero luego también, por supuesto, hay que matizarla. Hay un caballo que he estado montando y trabajando durante mucho tiempo. em, bueno, que fue un caballo que ya estaba a puntito de ser jubilado, etcétera, etcétera, empecé a trabajarlo y fíjate que creo que tuve la conexión que tuve y lo recuerdo como el caballo con el que más vínculo he tenido y demás, porque me pilló en el momento en el que más tiempo tenía para formarme en comportamiento equino. Entonces por fin puedo entender lo que realmente quieres decir con cada cosa que quieres decir y te doy opción a expresarte y por fin nos podemos comunicar tras 10 y muchos años montando. Bueno, Y por supuesto eso no quita que el resto de caballos, bueno, yo no he tenido caballo propio en sí nunca, todos han sido cedidos, etcétera, etcétera, o caballos de conocidos y demás. Y por supuesto no quitarle protagonismo al resto que han contribuido a que yo llegue a ese momento de tengo tiempo para formarme, tengo un caballo delante y ya por fin puedo comunicarme con él. Así lo que has que dicho, comunicar, no voy a escuchar lo que me está diciendo, ¿no? De manera honesta y real, no, no sin esa condición, ¿no? Decir, bueno, te voy a escuchar, pero quiero que hagas esto. O sea, sí, sí, te escucho, pero quiero que vayas por este camino. Entonces, como, bueno, vale, estamos escuchando, no estamos escuchando, ¿no? Y es un debate interesante, ¿no? Qué guay, qué guay. Y lo que has dicho, ¿no? O sea, al final es difícil, ¿no? Porque los matices, ¿no? O sea, tampoco te vas a centrar con todos los casos que nos hemos equivocado previamente o antes, no equivocarte, ¿no? Que has tenido una relación antes, pero que lo hacías, como dice, no sé si conoces a Nick Ross, ¿no? Con la herramienta que tienes en cada momento, intentas hacer lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que esto es una buena máxima, ¿no? Decir, bueno, a ver, pues, cuando empecé en ese momento que ibas a tus padres que querían, ah, vamos, los caballos, caballos, y te llevan por buscar en Google o en las páginas amarillas, escuela de equitación, pues, esta que me pilla cerca de casa, ¿no? Pues pasa ahí, hasta los caballos y pues hacían lo que podían con las herramientas que tenían y al final la responsabilidad de la tenencia de caballos es muy compleja, ¿no? Y para que realmente esto sea rentable y sostenible, claro, si tienes 50 individuos en una cuadra que están dando una escuela de equitación, si te plantas a escuchar a los 50, pues es que no tienes horas en las 24 horas del día, ni en el mes, casi para escuchar a los 50 individuos, ¿no? Entonces, bueno, no quitarles valor, ¿no? Porque al final están ahí y te han hecho, te han acompañado en ese proceso para llegar a hoy donde estás, que has presentado un poco este TFG, este TFM. Y ahora voy a meter aquí un poco calzado una pregunta, darte unas pinceladas de qué es lo que hablas en ese TFM, ese TFG. El TFM o el TFG has dicho antes que le has dado más bombo, pero bueno, sobre la psicología y la equitación. Haznos un resumen para poder eh, entender un poco más. muy bien. Pues el TFG fue con el que comencé la cuenta de divulgación y demás, y fue un estudio sobre qué factores, de todos los que yo pensaba que tenían relación en otros deportes y más, qué factores podían estar relacionándose con que hay una creencia muy movida en el mundo de la equitación y es casi un hecho, que es que por el motivo que sea, hay muchísima gente que estamos desquiciados totalmente, de que es lo que me da la vida y lo que me la quita a la vez, ¿no? El por qué estoy aquí, porque esto me encanta, pero no hace La más que equitación dañar es a la vida. terapéutica. ¿Eh? La equitación es terapéutica para todos los que estamos en la equitación, independientemente de la característica o la diversidad que tenga, ¿no? Es- Efectivamente. Claro, pero es también igual lo que comentabas y lo que vivirás tú también. Joder, qué cantidad de dolores de cabeza me da estos animales. Es que es una barbaridad. O sea, la gestión de su vida, que cuando no es una cosa es otra, los imprevistos, la impredictibilidad, quien se dedica al rendimiento, pues igual, la poca linealidad, ¿no? Entonces, decidí estudiar esto y las conclusiones fueron muy curiosas y os cuento, como así en resumen, las que más me llamaron la atención. Punto uno, que cuanto más implicada estaba la persona en el mundo de la equitación, es decir, si pasaba más horas, si era profesional, etcétera, etcétera, más perseverancia parecía tener. Y esto, la conclusión guay es que, o bueno, interesante para mí, es que en la equitación la perseverancia, aparte de entrenarse, también se selecciona.
de alguna manera. Es decir, ahora la equitación pues está cambiando en su enseñanza y demás, pero hasta ahora siempre ha sido un te caes del caballo, si tú estás bien, el caballo está bien, te vuelves a subir y no hay negociación en esto. Entonces, poco a poco va cambiando, pero es una manera de seleccionar comportamientos y quien no aguantaba eso se iba. Y quien no lo aguantaba, pero lo quería aguantar, pues se terminaba quedando y encontrando la manera, Sí, sí. ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, hubo también otros resultados, pues, por ejemplo, que el tema de la influencia social es muchísimo más potente de lo que nos pensamos en general. Y había muchos estudios previos que demostraban cómo pensamos y decimos que sí, que nos quedamos montando a caballo porque nos gusta el caballo, pero hay veces que no, que tiene mucho más que ver pues, con el estatus que se demuestra, con la cultura ecuestre, con que solo nos entendemos entre nosotros, etcétera, etcétera. Otra cosa importante también, la motivación. La mayoría de deportes se apoya mucho en la motivación intrínseca, perdón. En esa motivación de me motiva aquello que estoy haciendo porque me gusta, porque me gusta esta sensación, me gusta cómo lo hago y demás. En la equitación no tanto. En la equitación nos movemos mucho por esa motivación extrínseca de factores externos que nos ayudan a Facilita, ¿no? mantenernos en la actividad. ¿Sí? Estabas diciendo, ¿no? La segunda, ¿no? De lo que pasa con el contexto de la influencia, ¿no? Yo hace, pues cuando empecé a montar, tendría 15, 16 años, que empecé un poco relativamente tarde a practicar salto obstáculo, hubo una chica que montaba a caballo y tal, y ella venía de Alemania, y decía, claro, que en España normalmente cuando construís una hípica se empieza primero a pensar y a proyectar sobre el club social y luego sobre las instalaciones del caballo. En Alemania era un poco al revés. Primero pensamos en cómo quiero crear ese, o qué necesidades tengo para gestionar 20 caballos, 30 caballos, 10 caballos, 2 caballos, ¿no? Pues campas o espacios o pistas. Y la parte del club social o donde está, era, bueno, pues una cuadra que pones un sofá, una cafetera y una nevera y poco más, ¿no? Y ya está. Y claro, yo creo que tiene mucha razón, ¿no? En España sí es verdad que esa parte social o lo que la gente dirá, ¿no? De por qué voy a la hípica, muchas veces van a la hípica y le dan una palmadita al caballo en la que está en la cuadra y ellos se van a tomar algo con los colegas, ¿no? Que no hay nada, no hay crítica, ¿no? Pero eh, claro, es curioso. Es curioso esa motivación. O sea, vale, ¿por qué lo hago, no? O sea, realmente que esa motivación intrínseca o que esa actividad con el caballo, ese porteo que me hace, ¿no? Ya hablando solo a nivel de paso, ¿no? No entrando a rendimiento deportivo ni nada, ese patrón tiene que ponerse a la marcha que nos ofrecen los caballos, al final es como es un masaje, ¿no? Tú te pones encima, te pasas por el campo, estás en un masaje activo que puede estar en un entorno natural o urbano o en una pista o en un bosque, esto me da un poco igual, pero eso ya te está generando un movimiento. Entonces, con lo que has dicho antes, ¿no? Del rendimiento, la motivación física, de por qué hago un running o por qué voy a hacer la bicicleta, ¿vale? Porque me gusta este deporte de la bicicleta, porque además encuentro fitness o, ¿sabes? O porque voy al gimnasio, ¿no? Entonces, es interesante. Qué guay. Pues estar aquí, lo pondré por aquí abajo en un rótulo, donde tenéis acceso a todo ese trabajo, eso que nos ha dado en una pincelada Marina ahora aquí en este podcast, en esta entrevista, para que podáis informar, ¿no? Informaros y seguirle en sus redes, porque siempre está divulgando sobre temas de la psicología y de la equitación y el caballos, porque tiene mucho, es muy interesante lo que nos cuenta y lo que nos trae. Gracias. Así que gracias por eso. Gracias a ti. Bueno, y antes, perdón, y Dale, la dale, última dale, tú, cosa dale, sin que miedo. sí me Dale, pareció muy chula. Es que no, o sea, resulta que no necesariamente tienes que tener más dinero, ni ir más veces a la semana y demás, eso un poco también, pero no tienes que tener más dinero para haberte enganchado por el mundo del caballo. Y eso me pareció una conclusión chulísima, porque se ve que por el motivo que sea se está empezando a democratizar, o es más, tiene puntos más democráticos de lo que pensamos el deporte. Entonces, lo que sí influía mucho es las horas que pasabas en la hípica claro. al día. Entonces, para las personas que no tenemos unos recursos apabullantes, sí que me pareció una conclusión súper chula. Y luego ya el TFM tuvo que ver más con ansiedad en el mundo de la equitación y demás y miedo. Vamos, eso fue el desarrollo de un programa. Otro buen melón que nos has Sí, abierto ahí.
Pues el TFG es una puerta de entrada, ¿no? Por lo que veo, lo que estás diciendo es una puerta de entrada a este globo enorme, la equitación, y Mm, porque esa motivación, esa curiosidad que tenemos los humanos para estar con caballos, desde dónde lo hacemos, desde a nivel deportivo, a nivel de cultura, a nivel de agricultura regenerativa, porque al final el caballo no deja de estar ganado. Yo en muchas reflexiones que estaba haciendo siempre es el caballo a nivel de legal se encuentra gestionado en ganadería, ¿no? Como mm, animal de producción, como si fuese una vaca, pero luego socialmente está en otro espacio social, porque es un compañero, es un psicólogo, es un ente deportivo, hay que tratarlo como deportista y no le tratas igual a un caballo que a una vaca de leche, que totalmente. está claro que para la productividad de la leche el bienestar tiene que está muy mimado, ¿no? Pero en entornos que comentábamos, ¿no? Siempre decíamos que si en el deporte de la equitación aplicáramos las normativas de bienestar de animal, como para producción de la leche o de los cerdos o toda esta cosa, para rentabilizar lo que nos da el humano, ¿no? En la producción para carne, ¿no? Para comer, eh, hostia, en la equitación entonces se tendría que dar una vuelta muy interesante a cómo funciona. Si aplica las normativas de ganadería y el caballo está en ganadería, pero lo sacamos fuera porque la equitación está en otro lugar, ¿no? Entonces, a ver, o sea, para unas cosas lo utilizo ganadería, para otras cosas es un compañero, entonces, o uno o otro, ¿no? Aplico una cosa o aplico otra. Es como curioso. Y el Mm, TFMA, has dicho, ¿no? Que también ya es la siguiente puerta, ¿no? El siguiente escalón, ¿no? Has hablado miedo, ansiedad y todo, como toda esta gestión en la parte de la equitación, ya no solo el rendimiento deportivo, supongo, pero en la equitación base, cuando una niña ujú. o un niño va a la primera clase de equitación con ese idealismo de unicornio, voy a montar mi caballo en una campa enorme verde, tal, y llega y da vueltas en caballos que como están apagados o, ¿sabes? Sin ningún juicio, ¿no? Pero, claro, ¿cómo gestionas ese desequilibrio? Pues ahí tenéis las redes de Marina para que habléis con ella, escucháis, porque yo no soy psicólogo en el campo y yo no tengo los conocimientos, simplemente tengo la curiosidad y por eso la quiero traer aquí para que ella nos cuente. Quiero decir, Muchas gracias. me has chapateado, ¿no? No, 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 que va, está bien. Nada, eso sí, que efectivamente. O sea, es que, bueno, nada, el TFM iba sobre todo un poco de análisis de cuáles son los factores que hacen que tengamos miedo y cómo se pueden resolver, cómo se abordan muchas veces, etcétera, etcétera. Pero bueno, por no enrollarnos, pues sí que es verdad que el TFM sí que ya fue largo y denso, me acuerdo. Perfecto. Pero sí, sí, no, y fue muy chulo de estudiar. En general, la equitación es muy chula de estudiar porque tiene una variedad de estímulos y una riqueza que otros deportes no tienen. O sea, todo lo que implica tener que sentir y percibir al caballo es un revés brutal a nivel de estudio y es súper interesante. Y al final cada caballo con el que te relacionas, ¿no? Cada encuentro con cada caballo va a ser diferente. O sea, cada caballo es Totalmente. diferente, pero aunque siempre interacciones con el mismo caballo, cada vez que te vas a encontrar con ese caballo para hacer lo que vayas a hacer, pues un Mm, paso por el campo, sacar a pastar, hacer la cama, hacer una cura, lo que sea, o montar, o hacer un recorrido de salto de doma, te va a dar una información diferente y vas a percibir una sensación diferente, ¿no? Y esto es lo que es muy potente, yo creo. Entonces, claro, totalmente. hay mucha variabilidad, ¿no? Al final, o sea, porque es que todo va cambiando pues, en función de todo, ¿no? El tiempo Efectivamente. cambia, que te tienes que adaptar. Qué guay. Eso me da la siguiente pregunta. Vamos a soñar un poco, ¿vale? Eh, Tú eres joven, acabas de terminar el TCM, el TCG, estás en proceso de ser psicóloga, no sé si estás ejerciendo ya o no estás ejerciendo, pero bueno, en este pasión, trabajo, profesión que te estás construyendo y juntándolo con la psicología de la equitación y del deporte, ¿qué tres propuestas de mejora quieres dejaros aquí como píldoras pues, para Propuestos de mejora. Pues me encantaría que poco a poco, por un lado, que cambiásemos la historia de aprendizaje que se ha ido en psicología, ¿no? Que desarrollan las personas. Es decir, al final nosotros somos como somos porque vivimos las experiencias que vivimos, ¿no? En el pasado y en el presente.
Entonces, hay unos factores comunes que la gente del caballo somos de una manera concreta y en ciertas generaciones lo han sido más de una manera, en estas generaciones lo estamos siendo de otra, etcétera, etcétera. Y eso es porque estamos viviendo situaciones ligeramente distintas. Entonces, a mí lo que me encantaría, un sueño, es que la historia de aprendizaje que se hiciera para generar esos nuevos profesionales, que fuese un poco distinta. Pues, por ejemplo, yo en el simposio de equitación lo que promoví fue, o lo que postulé un poco fue, joder, todos tenemos una historia de vida en la que no hemos unificado nunca conceptos. O sea, hablamos de respeto, de armonía, de tal, de cual, pero no hablamos desde una perspectiva como operativizada, que se dice en psicología, ¿no? Concreta, ¿vale? ¿Qué es la armonía? O sea, pero ¿qué es la armonía de forma observable? Que tú y yo, o sea, siendo personas distintas, podamos observar lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, que la historia de vida y de aprendizaje de las personas fuese más a favor de construir una equitación más científica, más ética, etcétera, etcétera, y este cambio, ¿vale? Y esto, por ejemplo, pues pasa por que nos centremos más en los valores. Y en la equitación, yo admiro muchísimo, por ejemplo, todos los deportes de contacto que se centran en, aunque sean de pegarse, hablando en plata, Sí, sí. se centran muchísimo en los valores que tienen que subyacer a la práctica. A mí eso me parece admirable y creo que en la equitación muchas veces nos llenamos mucho la boca, pero luego no tanto. También tenemos un contexto muy hostil a nivel económico, etcétera, etcétera. Los negocios tienen que sobrevivir en un momento y un contexto que no es bueno para nada, que te voy a contar. Pero eso, o creo que otro paso que podría estar muy bien es castigarnos menos cuando detectemos incoherencias en nosotros mismos o en gente de nuestro alrededor. Porque al final la incoherencia está. O sea, la incoherencia va a estar, pero que nos atrevamos a mirarla o no ya está en nuestra mano. Entonces, si no hacemos más que castigarlo cuando alguien la menciona, ¿no? Entre el quiero el caballo, quiero lo mejor para él, pero estoy haciendo cosas que, bueno, que igual son cuestionables, esa incoherencia va a estar. Si nos atrevemos a mirarla, genial. Si no, pues regular. Entonces, cambiar esas cosas de las situaciones que vivimos, pues como eso, los valores, castigamos Juicios, ¿no? menos. Y juicio y bueno, simplemente eso, lo que has dicho, ¿no? Que sea algo observable como, ya está, como que el cargador es blanco. Mm. Precisamente, O el móvil es negro o la funda es azul. Ya está. O coincidimos precisamente. en la misma observación. Qué guay. Creo que cada vez hay más. Sí, es verdad que ahora en el 2026 o después de un poco la pandemia, 2019, creo que la equitación está dando un giro interesante, ¿no? Y los centros ecuestres y los hípicos cada vez están más preocupados en esto, pero como todo proceso de cambio, esto pues bueno, pues necesita su tiempo y su proceso. Ya está. Totalmente, totalmente. Y hay que hacerlo sostenible y ya está. Y no puede ser tampoco que vivamos en un hay que cambiar, nunca somos suficientes. Bueno, pues poco a poco, ya está. Claro, qué guay. Hoy estamos en el 2000, en abril 2026. ¿Qué le dices a Marina dentro de 10 años en el abril 2036? Esto es para ti. ¿Qué- Wow. Me voy a poner ahora en el Google Calendar una notificación para dentro de 10 años, ¿eh? Eh, Lo No verás, sé. lo escucharás. ¿Eh? Lo verás y lo escucharás. Espero, espero. Me encantaría decirle que todo ese miedo que ha llegado a tener a veces a desengancharse del mundo del caballo, ¿no? Esta criba, claro, en la juventud vivimos una criba muy grande, nos guste más o menos. Estudiamos, trabajamos, hay veces que nos tenemos que despegar del mundo del caballo, o no despegarnos del todo, pero que nos tenemos que alejar un rato. Pues que espero que me haya tenido que alejar o no, que a veces pasa, que no haya perdido la pasión y lo que lo he llegado a disfrutar, que no le haya cogido tirria, que no haya llegado a quemarme tanto, solo espero eso. Y si he llegado a ese punto, eh, pues espero que la Marina dentro de 10 años vuelva a darse la oportunidad de, joder, el mundo del caballo pues ha llegado a ser tremendo en algunos momentos de mi vida, pero también me ha llegado a aportar casi todo lo que soy, por lo menos a día de hoy. Claro, y aplicar para la vida, a la vida, ¿no? Yo me he dado cuenta que todo lo que aprende de los caballos, de la teología, de la fisiología, de la equitación en sí, todo es. Luego lo aplicas en el comportamiento humano y dices, ah, vale, esto me suena de aquí. Ah, vale, esto me suena de aquí. Ah, vale, esto me suena de aquí. Entonces, como, ah, bueno, vale. Si lo Sí, hacía con los claro. caballos, pues lo puedo hacer conmigo también, o lo puedo hacer con mi familia, con un cliente, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, bien, todo bien. Qué guay. Sí. Pues eso es para ti. Y ya para terminar, ¿qué artista musical o grupo musical nos recomiendas para estar con caballos para añadir a la playlist de Pony Autos?
¿Tiene que ser artista o puede ser como una Puede ser, canción en concreto? puede ser una canción, la que estará por aquí sonando, lo que tú quieras. Joder, O pues yo puede en ser, esta entrevista... o ¿Eh? puede ser, o puede ser no escucho música cuando estoy con caballos, porque me había pasado, o sea que Pues la verdad que con esta entrevista la que se me viene a la cabeza de forma clara, o sea, creo que es inevitable y que no puede ser otra, es la canción con la que empezaba la serie del Club de la Herradura. Por supuesto. Si no te lo ha dicho nadie todavía, no lo ha dicho nadie, esa canción no la ha dicho nadie. maravilla, pues me la quedo yo. A la Marina, estará por aquí sonando. Yo de verdad que no lo veía, pero bueno, cuando en aquella época, cuando el Club de la Herradura daba clases de equitación como técnico A ver, tradicional, y claro, había muchas niñas, ¿no? Dando clases y tal, y pues era la época, ¿no? Del Club de la Herradura, entonces iban pues en las cajas, en las mochilas, tal, pues cosas del Club de la Herradura, o comentarios que hacían, o llamaban a un caballo por el nombre del Club de la Herradura, o estas cosas. Entonces, me ha tocado un poco, no de cerca, pero un poquito ahí de refilón, y claro, ahora pensándolo así un poco en retrospectiva, digo, pues ustedes, de verdad, qué curioso. sí, Lo que decía, ¿no? La influencia es un poco lo que trabaja el TFG, ¿no? La influencia social de la equitación, el qué, o sea, qué es lo que nos mueve para hacer cosas con caballos, ¿no? ¿Por qué no hacer esta reflexión que muchas veces pues no lo planteamos o se da un poco por alto, ¿no? Entonces, bueno, también darle espacio a escucharlo, ¿no? Igual que escuchamos, intentamos escuchar a los caballos, también escucharnos a nosotros mismos y tener esa acción. totalmente. Pues nada, esto ha sido todo, Marina. No sé si quieres contar algo más, dejar algo más para divulgar aquí en el podcast. Estarán por aquí las redes de Marina. ¿Tienes página web? No tienes, ¿no? Solo tienes No, el Instagram, seguirla, porque hace cosas muy interesantes y, y a seguir aprendiendo y a seguir sumando y seguir llevándonos cosas con los caballos. sí, y yo nada, decir de nuevo que muchísimas gracias por este espacio, por estas preguntas. La del mensaje de para dentro de 10 años me parece muy potente, te lo tengo que decir. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que nos estén escuchando. Ojalá que haya tenido un buen impacto en vuestro día, en vuestra vida esto, de alguna manera. Qué guay. Pues ahí dejaré por aquí las redes de Marina y bueno, y también en los comentarios de la descripción del canal de YouTube. Ya sabes que lo subimos a YouTube y a Spotify y a Evox. Y pues espero tenerla con mucho en 15 días, porque luego la parte de edición, ya sabéis que esto es un proceso interesante también, no solo la parte de la grabación. Y suscribiros al canal de Impone Outdoors, a Spotify, que nos ayuda un montón. Suscribiros también a las redes de Marina, porque al final todo esto nos ayuda a contribuir a una mejor equitación, a una mejor vida para los caballos, a una mejor vida para las personas, a una mejor vida para el entorno. Y, y nada, y aunque no tengáis directamente un caballo acceso a ese encuentro con un caballo, porque puede ser complejo, bueno, pues a través de estos espacios pues podéis llevaros pinceladitas o información o por lo menos un rato entretenido de pues, 20, 40 minutos, media hora de desconexión o bueno, estáis escuchando mientras haciendo vuestras cosas. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente episodio. El siguiente episodio va a ser muy especial porque va a ser el episodio número 50. Marina va a ser la primera persona que lo va a decir, lo estoy preparando ya. Va a ser una autoentrevista a mí mismo. ¡Ojo! ¿Eh? ¡Qué Episodio guay! 50, le tenía que dar un poco de bombo al tema porque ya 50 episodios, que empieza así como muy tímidamente, lo he hecho muchas veces y 50 ahí entre pitos y flautas. Hay gente muy potente, está Emily Kison de las últimas, hay gente en inglés, hay gente en castellano también muy interesante, Gemma de la Fundación Horse Life Foundation, bueno, Lauri de Vinovis, hay potencial el de la Fundación Blanca, de la Fundación Bayos de Chile, Blanca Cegers, bueno, hay un montón de cositas. Todo hablando con caballo. Así que no vais a... Gracias, Marina. Gracias a ti. ¿Vale? Cuento. Don't ever change your style. You are you. I am me. We'll be free. Hello world.
should be.